40. 40. Entonces, ¿y qué significa el 40? ¿Se acuerda que yo les he explicado eso? 40 días, 40 días de Jesús. Esa ya decía que ya les vaya iniciando el examen a ver cómo van. Google. 20 más 20, ¿cuánto es? 40, padre. Exacto, o sea que mire que este año es algo muy simbólico y aunque sea curioso, pero mira la lectura que tenemos que hacer. O sea, el año 2020, 20 está compuesto de 220, 20 más 20 es 40. ¿Qué significa el 40 en la Biblia? ¿Qué acontecimientos han habido en la Biblia con el número 40? 40 años Israel. 40 años en el desierto. ¿Cómo? 40 días en el desierto, 40 días. 40. Exacto, entonces mira que nosotros realmente, y cómo se llama precisamente los periodos que nos invitaban a nosotros a hacer con esta pandemia, ¿cómo se llamaban? Cuarentena. La cuarentena. ¿Y de dónde viene cuarentena? De 40. Entonces, ¿no les parece como curioso? Qué sabia, ¿no? Pero hemos tenido más de 40 días. Exacto, entonces, por eso, La no, pues no. cuarentena ha sido no sé cuántos días. No, por eso precisamente se llama el 2020, es decir, el 2020 estuvimos en cuarentena. Y entonces eso es un tiempo que nos va a ayudar a nosotros precisamente a realmente a discernir esto que pasó. O sea, nosotros tenemos que tomar de verdad en serio estas manifestaciones que nos está presentando la vida, como un tiempo propicio para discernir nuestra fe, nuestra vida, nuestro acontecer diario. O sea, a esto tenemos que nosotros hacerle lectura. No es que ahorita se vaya el 2020, llegó el 21 y como si nada hubiera pasado, porque a veces nos pasa a nosotros eso. Salgo de una situación que a veces es difícil, compleja, pero ya a los pocos tiempos se me olvida y ahí acabó todo y sigue la fiesta, como decimos. O sea, y nosotros por naturaleza, el hombre se ha caracterizado por eso, ¿no? A vivir de momentos. Si nosotros no estamos insistiendo, como decimos, estamos ahí, las cosas se nos olvidan, lo que les decía a ustedes. Cuando nosotros vamos a un retiro, vamos a una misa, vamos a un encuentro, a una charla bonito. Y uno le dice, hasta uno le pregunta a usted, ¿cómo estuvo, padre, la misa? Bonita, padre, pero ¿qué dijo el padre? Ahí es donde comienzan a decir las cosas. ¿Cómo estuvo, padre, todas las charlas del 2020 con el grupo de la oración? No, padre, bonitas, pero ¿qué dijo el padre? Y ahí es donde voy a preguntar hoy a ver qué dijo el padre realmente o estuvo muy bonita la charla. Entonces, es eso. Entonces, nosotros tenemos que realmente, en el acontecer de nuestra vida, tenemos que hacer lectura de estos signos. O sea, que parece que fueran signos a veces complejos, signos difíciles, pero y que nos han tocado. Y ustedes lo manifestaron ahorita que les escuchaba a ustedes sus oraciones, ahí precisamente les miraba a ustedes que pedían por esto, pedían por lo otro, y mire todo lo que causó la pandemia. Entonces, hay que darle una lectura a esto que nos aconteció el 2020 y que no ha parado, porque dense en cuenta que aquí en Canadá ya vamos en cuarentena ahora hasta enero del 2021, el día 21, imagínate. Vamos a cuarentena el día 21 de enero del 2021 y ahí no estamos diciendo ya acabó, no, todavía falta. Entonces, hay que seguir en la expectativa como lo indica precisamente el tiempo de Adviento, ¿no? Hay que estar vigilantes, hay que estar en la expectativa de la espera y siempre confiando en el Señor. Entonces, con esto les decía que es una gracia para nosotros estar aquí reunidos, fuertes, firmes, cada día afianzándonos más en el Señor, conociéndolo más. Y usted sabe que entre más conocemos a Jesucristo, pues más fortalecemos nuestra fe. Por eso, hoy vamos a iniciar con las cartas católicas, que ustedes saben qué significa precisamente el término católico, ¿cierto? Virgen Santísima. Ay, Dios mío. Católica, ¿en qué página está de su libro, padre? Ay, 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 me va a dar algo en el 2020 con este grupo de adoradores.
Página 230, ¿no? ¿Quiere? La palabra católico significa, está en el inicio del libro. Universal, Eh, universal. Significa exactamente, dice que nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Entonces, católica significa universal. Entonces, nuestra iglesia es universal. No se les olvide, ¿qué significa católico? Universal. Iglesia católica, nuestra iglesia católica es universal, es decir, la gracia va para todo el mundo y dichoso aquel que la quiere recibir. Acuérdense, siempre es la propuesta de Dios, siempre es la propuesta del Evangelio, es la propuesta de la buena nueva que nos hace Dios a cada uno de nosotros. La gracia es universal para todo el mundo, pero dichoso aquel que la recibe. Entonces, entrando en este tema de hoy, que son, porque la vez pasada hemos terminado con las cartas paulinas, que ya sabíamos, hablamos un poco todo esto de San Pablo, ahora vamos a entrar en las cartas católicas. Y las cartas católicas más que todo son de Santiago, de Pedro, de Juan y de Judas, que es el hermano de Santiago, no es Judas el Iscariote. Y son estas 7 cartas que nos van a nosotros a permitir precisamente ya descubrir la intención de estos autores sagrados, ya viendo que la Iglesia Católica, nuestra iglesia que fue fundada por Jesucristo, ya ha iniciado, ya tiene unos fundamentos, ya tiene una base. Entonces, estas cartas llegan después de que ya ha iniciado el cristianismo. Es decir, ya ha avanzado un tiempo y entonces estas cartas son más que todo en ese tinte universal. Es decir, van dirigidas precisamente a seguir fortaleciendo en el mundo entero a los católicos, a los hombres creyentes, a la feligresía, a los fieles, a los laicos, al mundo entero, van precisamente estas cartas dirigidas para ayudarnos a nosotros a avanzar. Realmente estas cartas son como homilías. Realmente estas cartas son como homilías, son mensajes bonitos que nos van a ayudar a nosotros a seguir acrecentando, como dice, nuestra vida de fe en el Señor, ¿no? Perdón, padre, usted dijo cartas de Pedro, Santiago y quién más. Son Santiago, Pedro, Juan y Judas. Ah, ok, gracias. Pero usted sabe que Juan ahí tiene 3 y Pedro tiene 2. Ok. Ese es la página 47, padre, ¿no? La página 47 del libro. Exactamente. Está la carta católica de... Exacto. Ah, ok. Está la carta de Santiago, que es una, la primera y segunda de Pedro van 3, la 1, 2 y 3 de Juan van 6 y la de Judas 7. Pero dice aquí Apocalipsis, ¿también es Apocalipsis? No, Apocalipsis ya es el último libro de la Biblia, esto ya no es una carta católica. Okay. Son 7. Sino que ahí lo que yo tengo colocado es precisamente como ya el final de los libros de la Biblia, ¿no? El Apocalipsis. Pero las cartas son solamente 7, las que les acabo de decir: Santiago, Pedro, Juan y Judas. Esos 4 autores. Entonces, como les decía, es más que todo una enseñanza por medio casi como discursos homiléticos que nos permiten a nosotros fortalecer nuestra fe, ya donde ha iniciado precisamente nuestra comunidad cristiana, ¿no? Ya ha iniciado el catolicismo, ya las primeras comunidades cristianas se han fortalecido, se han llenado de fuerza, están como dicen, en pleno auge, están creciendo, con todas sus situaciones difíciles, persecuciones, creencias, milagros, signos, el gran trabajo de los apóstoles, el gran trabajo de los discípulos, de los que van encargando en el camino, todos ellos van fortaleciendo precisamente en nuestra fe. Y obviamente, pues aquí están los personajes principales de que son las columnas de la iglesia que están fortaleciendo su trabajo en las diferentes partes. Por ejemplo, Santiago, por ejemplo, Pedro, Juan y Judas son apóstoles. Y estos apóstoles, pues precisamente ya están fortaleciendo y animando nuestra iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la carta de Santiago? Santiago
nos está precisamente mostrando a través de este escrito, a través de esta carta, de una manera muy sencilla y práctica, que la fe no puede estar separada de las obras. Inclusive nosotros precisamente vivimos eso, ¿no? Mira que cómo nos manifiesta ya Santiago, que la fe sin obras, ¿qué pasa? No vale. ¿Mm? La fe sin obras no vale. No vale, exacto. Casi no existe, inclusive, dice San Pablo en algunos de sus escritos, ¿no? Entonces nosotros, yo le digo, y es que la verdad, ¿cómo le puede uno decir a Dios, yo te amo, yo te quiero, tú eres lo más importante para mi vida? Y el prójimo sufriendo, yo soy indiferente con él, no le pongo cuidado, me vale nada, que siga sufriendo, o sea, como que la indiferencia total frente al dolor ajeno, ¿no? Y es lo que precisamente nosotros estamos viviendo con esta pandemia. Es ahí donde nosotros decimos, no tiene sentido. Y precisamente lo que Jesús nos enseñó es que lo que yo creo, ¿dónde se muestra? ¿Dónde se va a traducir? Pues en el amor al prójimo. O sea, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo yo sé que tú eres una persona realmente de fe? A través de las obras. ¿Cómo sé que ustedes, por ejemplo, me aman? Mostrándome a través de su testimonio, de su amor, de sus oraciones. Ahí amamos al Padre Rogelio. Lo tenemos en cuenta en nuestras oraciones, estamos pendientes de él, lo nombran de vez en cuando por ahí cada siglo, no importa, pero ahí eso es como mostrar estos signos bonitos, ¿no? Las obras no significan solamente decir, hacer caridad no significa que solamente a veces dar dinero, ¿no? O sea, también, por ejemplo, una llamadita, un mensajito. Ustedes saben eso más que yo. Es decir, ustedes se dan cuenta que están pendientes del prójimo, están pendientes de las personas que son nuestros amigos, que nos interesan. Ya cuando necesitamos unas ayudas económicas para solventar al prójimo, pues también son posibilidades que se dan, ¿no? Pero entonces, para que se den cuenta que la caridad encierra mucho, no solamente un aspecto, encierran muchas facetas y que nosotros todos tenemos las cualidades para hacerlo. Por ejemplo, esto es una forma de mostrar la caridad al mundo a través de estos medios. Ustedes, mira que están haciendo un trabajo maravilloso juntos, estamos haciendo un trabajo de llevar el evangelio ¿a dónde? Al mundo entero. Esto es una carga, es como si fuera lo de los católicos, hacer el mensaje universal. Entonces, ¿cómo nosotros, mire que ustedes con su perseverancia y lo que estamos haciendo, y que ustedes dicen, arreglar la página, por ejemplo, Juan, que es el que siempre a veces mueve esta vaina de internet y todo el equipo que le acompaña ahí usted está mostrando su fe, ahí está mostrando sus signos. Y cada uno de ustedes, yo si los nombro a cada uno de ustedes, mira que ustedes también están contribuyendo, estando pendientes de la parroquia, de las obras, de las casas, del grupo, de ayudar al prójimo, en fin, muchas cosas. Entonces, inclusive lo que ustedes a veces también están pendientes de mí, eso es mostrar la fe. Ahí está, como dice, equilibrado la fe y las obras. No puede ir así, o puede ir así, no. O sea, porque entra en desequilibrio, ¿no? Tienen que ir así, de junticas. Por eso se llama son como las alas, ¿no? De nuestra vida. Sí, tienen que estar siempre ahí equilibradas. La balanza en nuestra vida siempre tiene que ir equilibrada. Entonces, es para que tengan ustedes cuenta, queridos hermanos, que a veces yo les digo, de nada nos sirve, con todo respeto se los digo y con todo cariño, porque a ustedes ya les aprecio y les quiero muchísimo, y no quiero que caigamos en esos errores de que solamente rosario, rosario, santísimo, santísimo, misa, charlas, cursos, retiros, y ni siquiera volteo a ver al prójimo, y especialmente al que sufre. Entonces no tiene sentido, porque ¿qué hace la fe? La fe a través de la Eucaristía, de las oraciones, del Santo Rosario, de lo que nosotros hacemos, todo eso tiene un valor grandísimo porque alimenta y fortalece mi vida espiritual para yo tener toda la energía necesaria para enfrentarme, ¿qué? Ahora en la vida práctica. Es decir, en la vida práctica, es decir, que todo eso que ustedes alimentan espiritualmente con la fe, lo ponen en práctica ¿con quién? Primero,
con ustedes mismos, porque ustedes mismos también a veces están decaídos por las situaciones. Además, yo digo, por este tiempo en la pandemia, ¿cuántas veces ustedes no se han desanimado, están decaídos, se han dejado llevar, el estrés, tanta cosa, tanta situación, el ánimo de ustedes se cae? Entonces, si yo no tengo esa fe y no me alimento de estas cosas, ¿cómo yo lucho contra el mismo ánimo mío? O sea, ¿cómo lucho para yo salir adelante, para yo tener esa fuerza? ¿Cómo ustedes luchan para mantener su hogar firme? ¿Cómo luchan ustedes para tener sus hijos bien? ¿Cómo hacen para ustedes tener las fuerzas para el trabajo? ¿Cómo hacen para ustedes tener las fuerzas para que todo lo que ustedes vivan el diario vivir esté bien? Entonces, eso nos ayuda precisamente a nutrirnos toda esta parte de la fe. Entonces, si nosotros recibimos este alimento espiritual, pues dígame, tenemos la fuerza necesaria para combatir. Eso es porque nuestra vida es eso, alimentarnos bien para combatir. Es como ustedes saben que la fe es como usted ir a una estación de gasolina. Allá en la estación de gasolina está el alimento. Como dice, usted va con su carro, lo tanquea y lo llena. Pero ustedes saben que ese combustible no le va a durar siempre. Llega un momento que ese combustible se termina y cuando se termina, ¿qué pasa? El carro no funciona más. El carro se apaga, no funciona. Entonces, ¿qué tiene que hacer otra vez? Volver a tanquear. Así es nuestra vida espiritual. Yo tengo que estar tanqueando, por eso nos da la oportunidad de ir cada 8 días a tanquear con el regalo más grande, la Eucaristía, la misa, las oraciones, los sacramentos. Eso me ayuda a mí a tanquear, para yo tener el tanque lleno, firme. Entonces, cuando yo tengo el tanque lleno, los caminos que voy a recorrer son bastantes los kilómetros. O sea, voy a tener bastante energía para caminar bastantes kilómetros. Es así la vida de nosotros. Ustedes van a tener mucha energía. ¿Para qué? Para caminar en su vida, en su diario vivir. Y van a tener todo lo necesario. ¿Me entiendes? Entonces, sí me hago entender. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. La fe sin obra no vale, queridos hermanitos. Tienen que ponerle mucha, lo que ustedes viven de fe, lo que ustedes hagan, eso se demuestra. Yo, por ejemplo, les digo, mira, ya viene Karen. Ya viene realmente una hija de Dios. Y el padre Rogelio, ¿cómo sabe que es una hija de Dios? Pues porque ella pone en práctica lo que vive, es decir, la fe, la Eucaristía, sus oraciones, eso es. Y así con cada uno. Entonces, ahí uno no necesita de que usted me diga, Karen, mire, Karen, es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo, padre, usted no se imagina lo que yo hago. Yo no necesito de que usted me diga eso. Yo solamente, usted con verlas o verlos, yo hace, wow, estas personas son maravillosas. Mira cómo se comportan, mira cómo muestran, cómo son bonitos. O sea, el gesto muestra también a veces todo. ¿Por qué? Porque son personas que están llenas de Dios, son personas que están llenas de fe y están firmes. Entonces, eso es el tema de la fe. Mira qué bonita carta. Siempre tengan en cuenta cuando quieran ir a mostrarle a ustedes, a las personas también que, inclusive muchos protestantes me da pesar porque ellos dicen que solamente la fe vale. No, o sea, Jesús mismo lo ha dicho y Jesús siempre lo demostró. Todo lo que creía en el Padre, ¿con quién lo hizo? Con el amor al prójimo y con el amor a nosotros. Pedro, vamos ahorita con Pedro. Usted ya sabe muy bien quién es Pedro, ¿cierto? Pedro, claro que sí, el Pedro es el que Jesús le dijo que sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, ¿no? Exacto, ahí están estudiados muy bien. Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica. También Señora Susana, no la vemos, ¿ah? Señora Susana. En Santiago también encontré de que habla sobre el freno que tenemos que ponerle a la lengua. O sea, que es más del prójimo. ¿En Por Santiago? eso, Susana, por eso el tema central es la fe y las obras.
Entonces, si usted habla mal de una persona, si usted no tiene, como dice, quieta esa lengua, significa que no tiene fe. No está poniendo en práctica los mandamientos, especialmente el quinto mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios y a tu hermano. Ay, 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 no puede ser. Uy, No no, no. ¿No matarás? No matar, no matar. Exacto. No matar la fama de la El quinto mandamiento no es matar. Y matar no es solamente, decía Jesús, quitarle la vida a otra persona. Matar a una persona es cuando lo criticamos, lo juzgamos, chismoseamos, lo desplumamos, le hablamos mal de él, mejor dicho, chismoseamos, lo volvemos trizas con la lengua. Eso. Entonces, dígame, ¿ahí hay fe? ¿Será que somos católicos? ¿Será que somos hombres de Dios o mujeres de Dios? No, este quiere decir que mi fe, ¿dónde está? Y eso se muestra con las obras. Así sea con una persona que me caiga mal, no puedo yo expresarle lo que dice el corazón frente a esa persona o criticarla, juzgarla, no, porque ya esto es, eso ya no es de fe ni tampoco es caridad. Entonces hay que saber eso. Por eso el tema central de la Carta de Santiago es eso. Y ahí incluye todo. O sea, todo lo que ustedes quieran, ahí incluye. En Pedro, que tiene precisamente dos mensajes aquí, dos cartas. Es el primer papa, les decía, de la Iglesia Católica, porque fue el que Jesús escogió para que le llevara las riendas de su iglesia. Le entregó las llaves del reino. Pedro escribe precisamente más o menos en el año 64 y exhorta a aprender a sufrir por Cristo. Mira qué bonito. O sea, a veces nosotros no entendemos el sufrimiento, no entendemos el dolor, no entendemos las angustias, no entendemos a veces las situaciones difíciles que nos pasan a nosotros en la vida y nos afligen muchísimo. Y entonces, ¿qué entendemos nosotros por esos dolores? ¿Qué entendemos nosotros por esos sufrimientos? Pues simplemente hay que colocarlos en dónde? Al ejemplo de Cristo, que cómo sufrió. Acuérdense, Jesucristo casi desde que vino a este mundo, desen cuenta que nadie le quiso dar inclusive posada. Al rey, imagínate, al Salvador del mundo, al Rey de Reyes, cómo fue recibido en este mundo. Que María iba a concebir al Hijo, Jesús iba a nacer y estaban pidiendo un lugar, como dice, que de caridad. Ahí donde se da cuenta cómo estaba la fe de aquella época. Creían en Dios, que creían yo no sé qué, pero en el momento de hacer caridad, imagínate. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál es mi fe? Y lo vivió Jesús, que María y José precisamente estaban buscando un lugar digno, adecuado, estaban buscando caridad que les ayudaran porque María ya iba a tener el hijo, estaban buscando una posada. Y mire que nadie le abrió. Entonces, dése cuenta cómo somos. Si alguien busca de nosotros una ayuda de esa, ¿será que abrimos? ¿Será que ayudamos? Cada uno va a reflexionar. Y ahí mismo demuestran dónde está la fe de cada uno, cómo está la vida de caridad. Entonces, Jesucristo nos enseña cómo a veces de todos los sufrimientos que pasó Él, inclusive después cuando fue condenado, después flagelado y después subir con la cruz a cuestas en el hombro al monte Calvario, después la crucifixión, ustedes se dieron cuenta de tan horrible que fue todo eso. Y Él siempre sufrió todo eso, ¿por qué? Por amor a nosotros. Dio la vida por nosotros. O sea, fue feliz dando la vida por nosotros. O sea, mira cómo, a dónde llevó el sentimiento del sufrimiento con una intención. ¿Cuál fue la intención? De yo dar lo mejor de mí por el otro. Es decir, Jesús fue capaz de dar todo de sí para nosotros, no importando el dolor, no importando la angustia. Entonces, a veces nosotros cuando nos pasa algo, cuando tenemos un sufrimiento, pongámoslo también al lado de Jesucristo. Nosotros decimos Jesucristo, pero si
esto que yo estoy sufriendo no fue nada para lo que tú sufriste. Ayúdame, dame la fuerza necesaria para salir de esto. Eso es como nosotros precisamente tenemos que fortalecernos precisamente al ejemplo como Cristo sufrió, ¿no? No significa que nosotros tenemos, perdónenme que le diga a usted, no significa que nosotros tenemos que ser masoquistas y sufrir por sufrir, no. Porque a veces uno no busca el sufrimiento, uno no busca el martirio, o ustedes sí buscan el martirio. Perdón, No, yo creo, Juan, por favor, acepta a Karen que está fuera del chat. Gracias, Karen, disculpa. en la segunda de Pedro nos incita a no dejarse engañar de los falsos profetas. Ahí yo les digo, queridos hermanos, ustedes eso sí está muy claro, pero ahí precisamente nos enseña a nosotros a veces distinguir cuando nosotros precisamente no estamos formados, cuando no nos hemos preparado, cuando vivimos solamente del diario vivir, de lo cotidiano, y yo como cristiano no trato de hacer el esfuerzo por aprender de Cristo, de conocerlo, de aprenderlo del magisterio de la iglesia, pues cualquiera llega y me confunde y me dice, mira, eso no es así, eso no existió, eso es mentira, vea, realmente lo que es esto, no crean en María, no crean en esas estatuas, ustedes son idólatras, ustedes son esto, lo otro, esto y esto y esto. Y te confunden, pero ¿por qué? Porque como no estamos preparados, no conocemos de Cristo, no nos hemos dado esa oportunidad de aprender, entonces nuestra fe nos la arrebatan. Entonces es que llegan precisamente esos falsos profetas y nos engañan. Esos falsos profetas que muchas veces vienen disfrazados de ovejas, pero son unos ¿qué? Unos lobos. Entonces ahí ustedes tienen que tener mucho cuidado en eso. Entonces ahí es precisamente lo que nos quiere decir Pedro. Tengan cuidado porque hay muchos lobos que están disfrazados de ovejas y quieren sacarlos del camino, quieren sacarlos del camino de la fe. Entonces ahí ustedes tienen que estar, como he dicho, muy pendientes. Ahora, entonces dése cuenta, vamos en esas tres cartas. Santiago, la primera de Pedro, la segunda de Pedro. Ahora vamos a la primera de Juan. La primera de Juan precisamente nos presenta esa unión con Dios que debe traducirse en frutos con nosotros mismos y con el amor al prójimo, ¿no? Entonces eso va como relacionado y algo similar con la carta de Santiago. O sea, realmente lo que yo vivo en intimidad, en unión con Dios, eso también tiene que dar frutos. Es lo que le decía. Si yo vivo a Cristo, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, eso automáticamente tiene que dar frutos. ¿Y esos frutos dónde se van a traducir? Pues en el prójimo, conmigo mismo. O sea, si yo, por ejemplo, vivo los sacramentos, vivo los mandamientos, ya eso tiene que producir frutos en mí. Es decir, ya tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber una conversión. Si yo esto era, ahora, gracias a los sacramentos, a esta unión con Cristo, a esta intimidad con Cristo, ya no soy. Entonces me ha ayudado a vivir realmente la fe, me ha ayudado realmente a vivir mi cristianismo, me ha ayudado a vivir realmente el catolicismo. Entonces ahí es donde yo les digo a ustedes, en Cristo, en Dios, realmente se nota los frutos y conmigo mismo, porque ustedes van a notar el cambio. Ahora, y ese cambio también se nota con los demás, la manera como usted trata a los demás. Es decir, como Cristo nos trató, así también yo tengo que tratar a los demás. Dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, imagínate. Eso es lo que quiere decir Cristo en esa unión. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Así que, así como ustedes se aman, tienen que amar a los demás. Eso es lo que nos está diciendo la primera carta de Juan. La segunda carta de Juan se nos invita. La segunda carta de Juan
es precisamente donde nos invita a no dejarnos engañar, por los que no creen en Cristo. Ustedes saben que hay muchas personas que no creen. Y como ellos no creen, tampoco quieren que usted crea. Entonces, ahí donde ustedes tienen que tener, como dice, el valor, tienen que tener el criterio, tienen que tener precisamente la convicción. Si los otros no creen, pues dejarlos. Usted viva esos principios bonitos que les inculcaron inclusive de sus padres. Esa fe. Y mira que nosotros cuando estamos arraigados a Dios, estamos bien, estamos tranquilos. Actuamos de una manera con conciencia, actuamos de una manera diferente, sentimos el dolor ajeno, sentimos compasión, sentimos, como dice, sentimientos por los demás, tratamos de involucrarnos con los demás para ayudarlos, defenderlos. Eso es lo que significa precisamente es el sentir a nosotros a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón. Entonces, tengan ustedes mucho cuidado porque a mí no me gustó esto, entonces a ustedes tampoco tienen que gustarle. Y ustedes se encuentran muchas veces con esta situación. Y hay personas que se molestan y se enojan porque no va con los principios de él. Pues hay gente que dice, no, esto es así, 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 así. Y si usted no le apoya esa idea, inclusive hasta se vuelve su enemigo. Eran amigos y ya como usted no le apoyó eso, entonces se vuelve ahorita su enemigo. ¿No? Para eso uno tiene que tener criterio, estar convencido de sus valores, de sus principios, de su fe, pero no pueden a nosotros manipularnos para hacer cosas que mi corazón no quiere, por ejemplo. Es ahí donde yo digo, tengan mucho cuidado. El que no cree en Cristo, pues déjenlo. Oren por él más bien. Ahí se nota precisamente esa fe y ese amor al prójimo. Orar por esas personas que no creen en Cristo. Acuérdense de la oración universal que nosotros hacemos en el Jueves Santo. Dentro de esas 10 peticiones, y dentro de esas 10 peticiones se nos pide orar por los que no creen en Cristo. Eso es un signo de un católico. Eso es un signo de caridad. Eso es un referente, eso es la identidad de un católico. O sea, la identidad de un católico se traduce siempre en velar, orar, ayudar, servir a quien lo necesita. Entonces, en esta segunda carta de Juan, precisamente nos está invitando a eso. ¡Ojo! Porque el león, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, es decir, a sacarte del camino. Es decir, si ellos no creen, ellos tampoco quieren que tú creas. Vámonos con la tercera carta de San Juan. Juan también escribió, ¿qué más libros escribió San Juan? A ver. Virgen Santísima, los sabores de Cristo. Juan fue el Evangelio. Es la pregunta, padre. El Evangelio y el Apocalipsis. Ah, sí, el Apocalipsis lo escribió Juan, ¿no? Sí. Me lo están diciendo, me lo están preguntando. Me lo estamos diciendo. Ya, ahí ya se rajaron en el examen. No. Sanita, sábenos. No, están dudosos. No, de pronto estarán dicho la respuesta, pero no están seguros. No, sí, yo estoy segura que Juan escribió el Apocalipsis. Y Sí, el estoy segura. Apocalipsis y las 3 cartas. ¿Están seguros o me lo están preguntando? Segura, tienes que estar segura. ¿Estamos seguras? No, ¿Estamos seguras? seguros, padre, que el Apocalipsis No, yo... porque estaba bien viejito. Susana no puede hablar por los demás. No, padre, yo me acuerdo. Ay, Dios, Padre, yo me acuerdo porque yo vi la película. Sí, yo me acuerdo. ¿Cómo estuvo la película? Bonita toda esa película. No, sí, estoy segura, Juan. Porque Juan fue el 100% único, segura. sí, fue el único que murió de viejito. Juan murió de viejito, no murió así, pues, como los otros
apóstoles. Entonces él recibió la revelación de todas las sueños que tenía. Mira que a través de lo que yo hago con ustedes y cuando les hago estas preguntas y los pongo, como dice, a dudar, es ahí donde precisamente nos está mostrando Pedro y Juan en la segunda carta de Juan y en la segunda de Pedro. Ahí claramente nos está mostrando ese ejemplo de cómo nosotros cuando no estamos bien convencidos, no estamos bien seguros, es ahí donde entran los falsos profetas, es ahí donde entran aquellos que no creen en Cristo y nos engañan. ¿Por qué? Porque como usted no está convencida que eso es, cuando usted no, como tiene duda, entonces el otro inmediatamente sabe que esta la agarré, aquí la voy a tomar, porque como no sabe, entonces el otro le mete otra teoría y usted dice, wow, esa es. Y ahí se fue, ahí te sacó. Entonces por eso Jesús, a través de su evangelio, nos dice de estén alerta, estén pendientes, prepárense, fórmense, estén seguros, apréndanse los mandamientos, los sacramentos, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Estas cosas básicas te ayudan a ustedes a mantener el credo. Ustedes cuando rezan el credo, ahí hay 12 verdades. Manténganse en esas 12 verdades. Si en esas 12 verdades dicen creamos en esto, hay que creerlas. En la Virgen María hay 4 dogmas, hay que creerlos, no hay que ponerles duda. Ah, no, ustedes son idólatras, la Virgen María no es, no. Ustedes están claros, ¿cuál es su fe? En estos dogmas. Eso es sentirme yo seguro. Entonces, cuando yo les hice esta pregunta de ¿Juan escribió algo más? A ver. Entonces, no, hay que estar claro. Juan también escribió más libros. Está su evangelio en su nombre, el Evangelio de San Juan, que es el 4º evangelio. Escribió estas 3 cartas, primera, segunda y tercera, y escribió el Apocalipsis. Ahí ustedes están seguros. ¿Cuántos son los misterios del rosario? 5. 5. Claro. Son 5. ¿No son 20? No, son 5, 25. Sí. 5 de cada misterio. 5. No, son 5. 5, padre, definitivamente. Como que, ¿cuántos? 5. Sí. De cada Claro, misterio. son 5. Los misterios del Santo Rosario son 5, ¿no? Exacto, son 5. Ay, Virgen Santísima. Okay. Son 20. Son 20. Gloriosos, luminosos, gozosos, Ya. Son 5 por cada uno, ¿no? dolorosos. 4 por 5, 20, exacto. 20. Ah, Me va a dar No, algo. pero cuando decimos misterios gozosos, misterios gloriosos, misterios dolorosos, misterios luminosos son 4. Y primer misterio, ¿cuál misterio? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto misterio. Cuando rezamos decimos, en el primer misterio se contempla, segundo misterio, son 5 misterios. estamos todos jalados, ¿ah? Por 4, 20. Son Exacto. Son 20 Entonces, ahí es donde nosotros... Son 4 misterios, ¿sí? Globales y 5 por cada uno. 5 por 4 son 20. 20 misterios. 20 cosas que nos enseñan la historia del Señor. ¿Están seguros o me lo están preguntando? Estamos seguros. No, estamos seguros que son 20 padres. Por eso me gusta verlos así a veces por cámaras, porque los veo cómo buscan y todo eso, porque mejor dicho. De cálculo. Claro, mire que, por ejemplo, los gloriosos, ¿cuánto trae? 5. Los dolorosos traen 5. Los gozosos traen 5 y los luminosos traen 5. ¿Cuántos son? 20.
Y mire que ahí está toda mire que por eso es lo bonito del rosario, mira qué mérito tiene tan grande, porque ahí está hablando, o sea, María a través del Santo Rosario está hablando de quién. De su hijo. Jesús. Exacto, mire que por eso es que por eso María es intercesora, nos lleva a quién, a Jesús. Y en los misterios del rosario está toda la historia de la salvación ahí, desde el inicio hasta el final, en todos estos misterios, los gloriosos, los luminosos, los dolorosos y los gozosos. Los gloriosos, ¿cuándo se rezan? Lunes y miércoles. Miércoles y No, los de gloria son miércoles y domingo. Miércoles y domingo. Virgen Santísima. No, no, no. Ay, Y los Los lunes y los gloriosos son sábados miércoles y domingo, gozosos. Padre. miércoles y domingo. Exacto. no puedo creer que hayamos terminado el 2020 así. No, 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 no. ¿Cuándo se rezan los luminosos? Los jueves. Los jueves. Jueves. Ya. Los dolorosos. Martes y viernes. Martes y viernes. Viernes y martes. Gozosos. Lunes y sábado ¿cómo? los gozosos. Lunes y sábado, ¿cuáles? Los gozosos. Gozosos. ¿Los sábados y los lunes o los lunes y los sábados? Lunes y sábado. O sábado o lunes. Lunes y sábado. Ah, no es sábado y lunes. Ay, Dios mío. Ah, bueno. Eso, mire, todas esas cositas tienen que tenerlas presentes. O sea, el lunes ustedes van a rezar cuáles misterios. Gozosos. Gozoso. Gozoso. El martes van a rezar. Doloroso. Doloroso. El miércoles, Glorioso. Glorioso. jueves, Luminoso. Luminosos. viernes, Doloroso. Doloroso. sábados, Gozoso. Gozosos. domingo. Gloriosos. Glorioso. Ah, muy bien. Exacto. Pasamos el texto. No, ya tienen 0. Estamos haciendo el examen todavía. Pasaron más bien al 2021 en 0. Ay, No me voy a preguntar los mandamientos, Pablo. Vamos con la tercera. Vamos entonces, les decía, Juan escribió estos libros, ¿no? El Evangelio de San Juan, las 3 cartas católicas y el Apocalipsis. Ahorita vamos con la tercera carta católica. En la tercera carta católica, San Juan nos hace precisamente ver que la vida cristiana exige vivir en comunidad. Mira qué bonito. Porque precisamente cómo fue que inició nuestra vida cristiana, ¿no? Cuando Jesús escogió a los 12 discípulos, inmediatamente comenzaron a reunir y a propagar el Evangelio, a propagar la buena noticia. Y siempre en esos momentos bonitos se reunía la comunidad para orar, para rezar, para dar gracias a Dios, ¿no? O sea que siempre el Evangelio, siempre la palabra de Dios se vive en comunidad. Por eso qué bonito cuando se vive así en estos grupos, cuando se vive en la familia, porque usted sabe que la familia también es una comunidad, ¿no? Es el primer grupo y núcleo donde está precisamente la gracia y la bendición también de Dios, la familia. Y eso es una comunidad ya de vida, es la primera. Entonces ahí es donde nosotros precisamente tenemos que... ¿Cómo? La pequeña iglesia doméstica. Exacto. Entonces, esa es la familia. Entonces, dése cuenta que nuestra vida cristiana, para poderla alimentar, también tenemos que vivirla en comunidad. Por eso nosotros el domingo, cuando vamos a la misa, nos reunimos como comunidad, precisamente para fortalecernos, ayudarnos, vernos la cara con las otras familias, ayudar. Eso es vivir en comunidad, eso es vivir el Evangelio, eso es vivir la gracia, es vivir los valores, vivir los principios, es vivir juntos este camino de Dios, es vivir juntos esta gran noticia, es vivir juntos esta gracia, ¿no? Entonces, eso es importante de siempre, de estar juntos, de animarnos, de ayudarnos, porque solos a veces es difícil caminar.
No crea, solo cuesta más la situación, solo caminar uno solo cuesta más la vida. Entonces, mire que cuando usted camina con comunidad, es diferente, ¿no? La iglesia unida jamás, Será Será vencida. vencida. familia unida, Jamás será vencida. o será confundido también, ¿cierto? Entonces, eso es. Siempre, usted da cuenta que siempre en grupo la cuestión es más difícil que lo tumben a uno. Además, Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí Ahí estaré está. yo. Entonces, ahí, mire, todo es bonito. El cristianismo realmente, ¿dónde se va a vivir? En comunidad. Y con eso terminamos estas 7 cartas. Mira qué bonitas. Qué precisamente mensaje tan bonito nos regala. Y vamos a terminar entonces de los 73 libros con el libro del Apocalipsis y nos da el tiempo precisamente para nosotros conversar un poco. Entonces, y cerrar nuestro año 2020. Bueno, Entonces, ¿cuántos libros es el que tenía la Biblia? Ya sé. 73. 73, padre. De esos 73 libros se está cerrando el Apocalipsis, ¿no? Que también fue escrito por San Juan, y es ahí donde nos muestra en este gran libro que parece para muchos que es como terrorífico, miedoso, temeroso, y mejor dicho, no, o de miedo, no, todo lo contrario. Mire que es un libro realmente de gloria, es un libro bonito porque es precisamente donde nos muestra a Dios y nos revela realmente ese lugar que tiene destinado para todos nosotros. Es ahí que tuvo precisamente este evangelista, tuvo Juan esa posibilidad de que Dios le reveló el reino donde nosotros vamos a ir, donde todos tenemos ya una morada, donde ya todos tenemos una casa, donde ya todos precisamente Dios está disponible ese sitio para cuando dejemos este mundo. Entonces es eso, ¿no? Y nos muestra que realmente Cristo, que el que vino a este mundo, el que se manifestó y se hizo un hombre como nosotros, ese es el verdadero Cordero de Dios, como decimos nosotros en el final de la misa, cuando vamos a comulgar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al gran banquete, imagínate. Es decir, que el libro del Apocalipsis nos está mostrando ¿cuál? Ese lugar. Dichosos los invitados a este gran banquete. Es decir, al lado de Dios. O sea, vamos, Dios nos está invitando a ese gran banquete. Acuérdense que al final del tiempo ordinario, casi todo en los últimos domingos nos venía preparando para eso, para ir a ese gran banquete del Señor. Y ese gran banquete, pues, es el culmen de todo. Es decir, donde está Jesucristo sentado en su trono. Allá es ese lugar, ¿no? Y nosotros ya tenemos un anticipo. ¿En dónde? Acá en la Eucaristía. Ese es un anticipo de ese gran banquete, imagínate. Entonces San Pablo, Dios le permitió esa gracia para decirnos a nosotros, mira, ya está todo listo para que vengan a mi banquete final, a ser decisivo, a que estén definitivamente conmigo. Entonces no es para que ustedes tengan miedo de ese libro como mucho, ay, que Apocalipsis, yo no, que viene, va a venir Dios y va a castigar y va a acabarnos, no. Dios es infinitamente amor, imagínate. Y tiene hasta lugar. Por eso es que nosotros, ¿qué nos van a salvar? Por eso dice que la fe sin obras, como nos decía precisamente Santiago, la fe sin obras no vale. Es decir, si yo creo en Dios y todo esto que me está manifestando, tengo que hacer obras, porque esas obras son como ladrillitos, porque Dios ya le regaló el terreno en el cielo, es decir, donde el Apocalipsis nos está mostrando ese lugar. Entonces, digámosle que Diosito, como es nuestro papá, dice, mire, hijito, mira, Mercedes, te tengo en el cielo, ya te regalo este terreno, entonces usted verá qué va a hacer. O sea, mire que Dios a cada hijo le dio un terrenito para que construya su casa. Entonces, yo tengo que comenzar a construir mi casa. Y comenzar a construir esa casa en el cielo significa las obras que yo haga acá. Es decir, que usted cada obra que haga, por ejemplo, yo digo, es como un ladrillo.
que usted está llevando para construir su casa. ¿Sí me hago entender en esa parte? Sí, sí, sí. Bien explicado, Exacto, padre. exacto. Entonces, usted cada obra que hace está comprando una varilla, está comprando un bulto de cemento, está comprando un ladrillo. ¿Para qué? Para que vaya ya construyendo la casa. Entonces, depende, usted también tenemos que darnos el orgullo. Yo no quiero, mi Dios ya me dio mi padre ya me dio mi terreno. Ahora en ese terreno, como es grande, porque mi papá no está caño, sino que me dio un buen terreno, es decir, para construir una buena casa, con piscina, con jacuzzi, con todo, para que yo viva sabroso, yo viva feliz. Entonces, yo tengo que trabajar duro también acá, y trabajar duro es decir, portándome bien, viviendo los mandamientos, haciendo mucha caridad. Entonces, dependiendo de lo que tú hagas, así mismo vas a construir allá. Entonces yo pienso que nosotros todos vamos a construir unas mansiones, ¿no? ¿A usted no le gusta vivir en una mansión? Oh, sí. Ah, bueno, entonces comience desde ya, nunca es tarde. Si no ha comenzado, comience porque, mejor dicho, porque no, el Apocalipsis mismo nos dice, vea, viene la segunda venida, se llama la parucía, no sabemos ni el momento ni la hora. ¿Y qué tal que yo ya no he construido nada? Voy a vivir en el terreno nomás y no va a tener techo, no va a tener nada. No, tengamos eso listo. Mira que ya nuestro Padre nos ha adelantado muchísimo. Ahorita falta la parte de nosotros. Eso es lo que significa el Apocalipsis. O sea, nos está mostrando ese recibimiento de Dios y que ya preparó para nosotros y que va a venir para llevarnos ya a estar con Él. Allá no vamos a vivir en cualquier barrio, vamos a vivir en la misma casa de Dios, en el mismo terreno de Dios. Allá vamos a estar juntos. Ese es el libro del Apocalipsis, queridos hermanitos. Termino con esa frase que dice ahí, desconocer las escrituras es desconocer Dios. a Jesucristo. Entonces, mira, ahí es con esa frase de San Jerónimo. Acuérdense que nosotros les decíamos que el mes de la Biblia, ¿cuándo es el mes de la Biblia? Septiembre. Septiembre. Muy bien. Uy, al fin le pegaron a una. El mes de septiembre es el mes de la Biblia precisamente en honor a San Jerónimo, que fue que nos ayudó mucho en esta tarea de comprenderla, de leerla, de la división también a nivel de versículos, que es lo que voy a explicarles aquí para terminar este tema de la Biblia. Y con eso cerramos ya y acabamos. Tenemos 4 minuticos para terminar esto. Dice el número 4.6, dice la división parcial de la Biblia. La Biblia se divide en capítulos y en versículos. Ustedes saben muy bien qué es un capítulo en la Biblia, ¿cierto? Sí, claro. Exacto, Sí. muy bien. Y el versículo también, ¿cierto? Sí, los chiquitos. Exactamente. Entonces, ahí es eso. Ustedes les dicen, búsqueme el capítulo 100 de Marcos, a ver. Búsqueme en el capítulo 100 de Marcos, el versículo 2000. No existe. ¿Ah, no existe? No. ¿Están seguros o me lo están preguntando? Seguro. Ahí tiene que saber usted, así tiene que estar seguro. Marcos, ¿cuántos capítulos tiene Marcos? 16, padre. Ah, bueno. Ah, no, esa Susana les ayuda mucho, definitivamente. Entonces, ahí es eso, usted, eso. Mire que así los enreda el cachudo. Los falsos profetas, los que no creen en Cristo, les hace una pregunta y como usted, en cambio, eso, cuando usted está seguro, no, pero es mentira. No existe el capítulo 100 ni el versículo 2000, no. Yo que recuerde, Marcos escribió solamente 16 capítulos, que es el evangelio más corto de todos. ¿Cuántos trae Lucas? Exacto. 24, padre. Mateo. 24. Mateo. ¿Y San Juan? 28, perdón, no. San Juan 21. San Juan 21. Exactamente. El más largo de Mateo. ¿Cuánto tiene Mateo? Juan 21. Juan 21, sí.
Exacto. Con 20. ¿Y cuántos tiene San Rogelio? Él tiene los más. No existe. Claro que sí, en el libro que les di hay 24 capítulos. Ay, sí ves, gracias por tenerme en cuenta, yo se lo pague. ¿24 capítulos? El libro que escribí tiene 24 capítulos. La adivine por qué tiene 24 capítulos. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué tiene ¿Por qué, padre? ¿Por qué? ¿Por qué tiene el libro que escribí, por qué tiene 24 capítulos? ¿Por qué? No sé. Bueno, después les cuento entonces. El 24 día de la Virgen. No, ¿No? después les cuento en algún otro momento, para que no quede grabado en estas santas cámaras que nos están viendo. Eso, entonces, ahora muy bien, eso, así me gusta, que cuando les hablen así de capítulos, de versículos, ustedes tienen la juega, tantos y tantos puntos, eso es estar uno seguro, eso es saber y como dices, y no dejarse uno engañar, es lo que hablamos precisamente en el tema de hoy. El libro, el 4.7 dice, los libros de la Biblia tienen 4 características que son las que no tiene ningún otro libro, que es la inspiración, que es la revelación, que es la inerrancia y la canonicidad. Son esas 4 cosas. Entonces, ¿cuál es la inspiración? Dice que es el influjo sobrenatural de Dios que ilustra la inteligencia y mueve la voluntad del escritor, es decir, del autor sagrado, con el fin de escribir las cosas que Dios quiere comunicarnos. O sea, es Dios a través del Espíritu Santo que iluminó a estos autores sagrados para que escribieran lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Eso se llama la inspiración. La Biblia tiene esta característica, la inspiración. Eso es solamente de Dios. La revelación, es decir, ¿qué es lo que nos está mostrando este libro? ¿Qué es revelación? ¿Qué nos está revelando aquí este libro? A ver. Revela. ¿Qué significa la palabra revelar? Dar a conocer. Decir un secreto. Decir. Expresar. Exacto. Acuérdate que inclusive en esta semana también dice que dichoso Jesús daba gracias a Dios por el domingo. Dios daba gracias a Dios porque estas cosas no se las ha revelado a sabio ni inteligente, sino se las ha querido revelar a gente sencilla, humilde, acuérdense, ¿no? Entonces, es eso, revelación significa la manifestación total de Dios a nosotros, y lo hizo por medio de Jesucristo, es decir, que Dios se reveló, se manifestó a través de su Hijo Jesús, y esta característica la tiene esta Biblia, es decir, la manifestación total de Dios. Es Dios que se revela, es decir, Dios que se desvela, Dios que desvela, es decir, quitar el velo, ¿no? Desvelar no es trasnochar, ay, estoy desvelado, no, eso no es. Aquí el término desvelar es quitar el velo y descubrirse. Es como que uno tiene una máscara y ¡prum!, se la quitan y ahí queda realmente el que es. Entonces, eso significa la palabra aquí cuando hablamos en el término teológico bíblico, desvelar significa eso, quitar y descubrir, salir a la luz, o sea, mostrarse tal cual es. Es manifestar una verdad oculta o desconocida, ¿no? O sea, se mantenía algo que sabía que existía, pero no estábamos seguros, ¿no? Es como decir nosotros, como decía Tomás, hasta ver no creer, pero sabía que existía, ¿no? Pero ojalá que no nos pase eso a nosotros, ¿no? Porque ya nosotros conocemos que Dios existe. Y por ejemplo, yo les doy un ejemplo de cómo está Dios con nosotros. Por ejemplo, nosotros siempre lo manifestamos. Una forma de usted decirle Dios existe es, por ejemplo, usted mostrándolo a Dios como el aire. ¿El aire existe? Sí. ¿Sí? ¿Usted lo ven? No.
pero existe, ¿sí o no? Lo sentimos. Exacto, porque ustedes lo sienten cuando le sopla, siente el frío, siente ahí, que dice el aire, pero no lo ven, pero sabe que está ahí. Es una forma también de nosotros manifestarle a Dios, es decir, a los niños, ¿no? Más que todo cuando uno le está enseñando a los niños de adoradores del Santísimo, de ahí del Divino Amor. Les toca enseñarles. Mentira, ustedes tan grandecitos ya saben mucho. Inerrancia. ¿Qué es inerrancia? Termino con estas dos cositas. Inerrancia, ¿qué es inerrancia? ¿Sin errancia? Dice, otra característica tiene este libro. Inerrancia. Inerrancia. Eso, inerrancia significa que la Biblia está o contiene toda, o sea, es ausencia de todo error en la Biblia, porque es inspirada por Dios y por tanto no hay ningún error o falsedad. Está inclusive en Dei Verbum número 11. ¿Qué es eso, padre? ¿Ah? ¿Qué es David? ¿Dónde está? Es documento de la Iglesia Católica, Dei Verbum. Eso es del Concilio Vaticano II. Sí. Dei Verbum es la palabra de Dios. En latín, ¿no? Dei Verbum es palabra de Dios. Ok, padre, a ver si, para que a mí me han preguntado, por ejemplo, a mí un joven me preguntó, ¿cómo yo sé que la Biblia dice la verdad? ¿Qué le respondería usted? Yo sé que la Biblia dice la verdad, pero ¿qué le respondería usted a un joven que dice, ¿cómo yo sé que la Biblia dice la verdad? ¿Cómo yo sé? Porque es un libro que existe hace 2000 años y etcétera. ¿Cómo le respondería usted? A ver, díganme. Pues preguntémosle a ese joven, ¿usted existe? Ok. Porque yo mismo me doy cuenta si yo vivo y existo, no es por casualidad, o sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué está la creación? La Biblia nos muestra toda esa manifestación, la creación, la criatura y todo eso. Es por eso digo, la cuestión, o sea, yo sé que cuando uno se mete en estos temas es complicado, es difícil, para muchos no quieren entender porque quieren es como todo eso, ¿no? Obviamente entra mucho la parte de la fe, ¿no? Pero como digo, por eso digo que la fe para nosotros es lo más grande. Entonces es como decirles a ustedes, lo del aire que le decía, Dios existe, ustedes no lo ven, pero ahí existe, ¿no? O sea, y dense cuenta que todo lo que está condensado en la Biblia es real, existe. Entonces, Inerancia. claro, ustedes, inclusive hasta los grandes filósofos decían, ¿cómo ellos inclusive han averiguado hasta las últimas consecuencias y ya hasta ahí han llegado y no pueden averiguar más? Por ejemplo, la creación de un árbol. Vayan hasta las últimas consecuencias del estudio de un árbol, hasta la última molécula y termina ahí la molécula del árbol o la semilla y ahí para atrás, ¿qué hay? ¿Cómo surgió? ¿Quién la creó? Se ve que ni siquiera la ciencia puede describir bien totalmente, llega hasta cierto punto y no puede ir más. Entonces, como no puede ir más, ¿quién hizo esto? Dios. Por eso le llama la perfección. Es ahí donde uno se nota realmente la sabiduría de Dios. Y que ni este mundo ni la ciencia puede explicar. Y canon, pues que canon es precisamente de la canonicidad, es decir, que está aprobada por la iglesia como canon, es decir, por los libros, ¿no? Que son cánones. Listo. Entonces, hasta aquí hemos terminado este punto 4, que era todo el tema de la Biblia. Lo habíamos iniciado precisamente por el mes de San Jerónimo, ¿no? El mes de la Biblia. Y entonces ahí, grosso modo, queridos hermanos, hemos visto esto. Entonces, una primera pregunta. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Sí, yo sé. ¿Yo sé o el libro sabe? El antiguo tiene 46 y el nuevo 27. 27. ¿Eso suma cuánto? 33. 33. ¿No? ¿Cuáles son los profetas mayores? Los profetas mayores. 36, no. En la página 36.
Los profetas mayores, Sí. Juan, Mateo, Marcos y Lucas. No. Son los evangelistas. Ah, los profetas mayores, ¿quiénes son? ¿Cuántos son los profetas mayores? Jeremías. Susanita. 18. Profetas mayores. A mí me han dicho que no tengo que decir nada. No puedes, no hay ayudita, pues, no hay ayudita. No, no puedes sapear. Profetas mayores. ¿Eso lo vimos? Profetas mayores. Creo que ya comenzó el examen, así que apaguen eso, por favor. Ah, sí. Ya no sigan Juan, grabando. Juan, puedes apagar la grabación si quieres. Ya empezamos el examen. Ok. Estaba grabando.